digamos, que no es incendiaria y sus botas de seguridad, ¿verdad? Dice la lámina que toda fuente de energía eléctrica, mecánica o hidráulica o gravitacional debe ser bloqueada antes de realizar un trabajo. Toda persona es responsable de su seguridad. Podemos ver la otra. A la anterior. Esta viñeta que ustedes ven aquí es la que se utiliza para bloquear, digamos, el candado. O sea, todo equipo eléctrico viene diseñado para que usted le pueda meter un candado, ¿no? Y la llave se la guarda usted en su bolsa. Habrá una llave maestra, por ejemplo, en la oficina del gerente general o el presidente o lo que sea, donde nadie la va a ir a sacar. Pero solo usted que va a ir a trabajar en ese equipo va a quitar, va a portar esa llave, ¿no? Aparte, va a dejar un rótulo donde dice no operar y lástima que no me ven abajo dice quién está trabajando en ese equipo o quiénes, ¿verdad? Algunas viñetas traen para ponerle la foto. Por ejemplo, si alguien necesita, imaginémonos que está trabajando en una bomba de agua y le está dando mantenimiento o le está haciendo algún correctivo. Y viene alguien y dice, ve, no hay agua, voy a conectarla. Y si no dejó el candado o la viñeta, él la conecta, pues. ¿Y qué es lo que sucede? Lo mata. Entonces, vemos la otra. Esta es una caja, por ejemplo, aquí en el país le llamamos cortacircuito, ¿verdad? O podría ser en inglés. Alguna gente prefiere llamarle circuit breaker. Y cuando usted la abre, ¿verdad? Tiene su maña para abrirla, pues no, así nomás, ¿verdad? Le levanta esta pestaña para poderla abrir. Lástima que no me ven el mouse. La pestañita que abajo. Entonces aquí se ve de que la caja, la palanca está para abajo, quiere decir que está desconectado el equipo que estaba alimentando. La palanca de la para mano derecha se ve que está conectada, la palanca está para arriba. Y ve el hoyito que tiene abajo de la caja que está a la izquierda, perdón, tiene un hoyito. Ese hoyito coincide, cuando baja la palanca, coincide con el hoyito de la palanca, porque ahí permite meter el candado y la viñeta, ¿verdad? Entonces, esa caja siguió el procedimiento de lockout y tagout, ¿verdad? Adentro de la caja puede llevar un sistema de cuchillas o un sistema de fusibles, que eso pues lo vamos a ver despuesito. Podemos ver la otra. La siguiente. Este aparatito aquí que se ve a mano derecha es una especie de tijera. Se abre de la parte de abajo para poderlo meter en los hoyitos que hablábamos de la caja. Entonces, ¿esto qué es lo que permite? Permite de que no solamente una persona, puede ser que esta caja de fusible, ¿verdad?, está alimentando 2 equipos. O puede ser que 2 personas diferentes, un mecánico y un electricista, están trabajando en el mismo equipo. Entonces, imaginémonos que el mecánico ya terminó y quiere probar su trabajo bonito que dejó.
y energiza, pero el electricista no ha terminado, lo mata. Entonces, este aparato, ese no es un aparato, es como le llaman, es una herramienta que tiene varios hoyitos. Entonces, si usted pone su candado y lo guarda en la bolsa, y la otra persona también pone su candado y lo anda en la bolsa. Entonces, usted terminó y quita la viñeta, quita su candado, pero deja el del otro, ¿verdad? El otro no ha terminado, pues hasta que termine ya queda liberado. Ese es el objetivo. Entonces, a la izquierda se ve otro dispositivo que es para bloquear. Aquí van a trabajar los mecánicos. Eso no nos interesa. En el siguiente a la izquierda, ahí se ve que está la tijerita esa bloqueando una válvula que a lo mejor lleva vapor, ¿verdad? Y más adelante hay dos personas trabajando. Entonces vemos que también tiene el candado y la viñeta. En la fotito de la izquierda vemos una válvula que igual está bloqueada, ¿verdad? Tiene su sistema de bloqueo y tiene su candado. Podemos ver la siguiente. Aquí habla pues de que cada trabajador debe tener su propio candado y mantener en su poder todas las llaves, si es que va a trabajar en varios equipos, ¿verdad? Y solo él podrá retirar el candado. Entonces aquí en la foto se ve pues lo mismo, ¿verdad? Lo que habíamos estado hablando. Podemos ver la siguiente. Ahí está lo que les decía yo. La foto de la derecha muestra la tijerita esa que tiene varios hoyos y solamente le han puesto un candado, pero tiene para ponerle varios más, ¿verdad? A la izquierda pues, se ve dos diseños, ¿verdad? La figurita de la derecha, el gancho de abajo es lo que entraría, se fue la imagen. No, ahí está. Esa bloquea, digamos, el circuit breaker o el interruptor. Y la más popular es la figurita de la izquierda, donde cuando cierra totalmente la tijera, las dos laminitas esas coinciden y puede bloquear el equipo, ¿no? Y da chance a que más gente pues puede llegar a bloquearla también si acaso van a trabajar en el mismo equipo. La otra. Estos son unas viñetas que ya venden, ¿verdad? Aquí hay tiendas que le venden equipos de seguridad industrial como 3M y hay otras varias, ¿no? Ya le estoy haciendo propaganda a ellos. Pero también se pueden mandar a fabricar. En las viñetas de la izquierda, donde está, por ejemplo, dice no operar, y ahí se puede poner la foto del que está trabajando. Eso quiere decir que a usted como ingeniero le van a dar una o varias viñetas de esas con su foto. Y usted va a ser el responsable de darle a sus electricistas, sus mecánicos o sus trabajadores, de darles la cantidad de viñetas necesarias para protegerlos, ¿no? Porque lo más terrible que le puede pasar a un ingeniero es que se le accidente a una persona, ¿no?
Entonces, una de las responsabilidades que tal vez a la universidad le falta y que le haga y que recalque, pero insista bastante, es en la seguridad industrial, ¿verdad? La mayoría de empresas grandes y serias tienen un encargado de seguridad industrial y salud ocupacional, ¿no? Este se encarga de enseñarles a usar los extintores en caso de fuego, les enseña los primeros auxilios en caso de accidente o alguna otra enfermedad. Pero lo más, y bueno, y esto que es bien importante, que es el bloqueado y el etiquetado. Vamos a la otra. Estas tarjetas son personales y deben estar junto. Es casi lo mismo, ¿verdad? Las de color blanco con el símbolo de peligro se colocan en el equipo, ¿verdad? O la instalación para indicar que en ese momento se encuentra la persona trabajando, que es lo que habíamos hablado. Vemos la siguiente. Claro que esas viñetas aquí las venden en español, ¿verdad? Estas láminas las tomaron pues de unas, ¿verdad? Se debe completar todo el procedimiento de lockout tagout. Nunca se utilizan tarjetas en blanco, ¿verdad? Ni tampoco le va a dejar un papelito, no tocar, ¿verdad? Ese papelito se puede volar o se puede perder. Entonces tiene que ser una viñeta formal que vaya acompañada con el candado. Vemos la próxima. Este es otro modelo donde si usted ve la viñeta arriba tiene el ojito que va a ir, donde va a ir sostenida, ¿verdad? Dice, se coloca en el equipo para indicar que no está apto para ser utilizado. Vemos la siguiente, que tenemos poco tiempo. Aquí vemos un interruptor en un panel de control donde vemos el candado y vemos la viñeta. Entonces dice, cualquier persona puede colocar esta tarjeta en un equipo defectuoso, comunicándole inmediatamente a su supervisor el motivo de la tarjeta. Habla de que cuando si en una fábrica, en una empresa donde se hagan turnos, el que está trabajando en el equipo y le toca la hora de salida, tiene que ir a retirar su candado y su viñeta, pero no lo va a hacer si antes el que le va a recibir el turno no llega y pone también. El que va a recibir se tiene que proteger también, ¿verdad? Si no lo hace, corre un grave peligro y peligro de muerte. Vemos el siguiente. Aquí hay otros modelos. Definiciones, dice bloqueo individual, dispositivos de bloqueo. Son definiciones de lo que estábamos hablando. Sistema de bloqueo, tope de conexión flexible. Aquí están las viñetas y otra vez esas tijeritas que le digo. Aquí se abren y se cierran, ¿verdad? Una vez cerrada, puede colocar el candado. Vemos, siguiente. Next. Estas son responsabilidades. Como les decía, ustedes como ingenieros tienen la responsabilidad primera. Responsabilidades del trabajador. Tiene que cumplir con los requisitos de los procedimientos de lockout tagout.
también son responsables de mantener sus bloqueos y tarjetas en su supervisor, o sea, ustedes, o capataz o foreman, proporcionará los bloqueos adicionales cuando sea necesario. En algunos lugares solo les dan una viñeta y un candado, pero usted como ingeniero va a tener en su oficina como 50 candados, ¿verdad? Depende de la cantidad de motores que tienen en su empresa. Y ahí le va a ir a pedir el electricista o el mecánico, quien sea, y usted le va a dar ese candado y va a llegar un registro también, ¿verdad? La intención es, vemos la siguiente, la intención es 0 accidentes. Los supervisores, dice, son responsables de que cada trabajador reciba capacitación sobre este procedimiento y son los responsables de proporcionar a cada trabajador su lockout, tagout y en todos los trabajadores, que todos los trabajadores en que están, que conozcan prácticamente este procedimiento. Llevan una lista de bloqueo para el trabajo, que se está realizando. Seguimos. El gerente general también mantiene una lista de las personas autorizadas, porque no cualquiera, ¿verdad? No le va a decir a la ordenanza o a la señora que hace café que vaya a bloquear el equipo, ¿verdad? Personas autorizadas para aislar los equipos. Aislar se refiere a desconectar. Incluso hay equipos que hay que aterrizarlos, ¿verdad? Por si acaso uno nunca sabe, pues, los accidentes son impredecibles, por eso se llaman accidentes. Entonces, se aterriza también al lado donde están trabajando, ¿no? Se asegura de poner un cable a tierra por si alguna casualidad. Acuérdese de que si hay un equipo a 50 metros desde donde está el desconectador, en el camino las ratas le pudieron haber pelado el cable y está recibiendo energía por ahí, ¿verdad? Entonces, doble seguridad es que donde va a meter la mano, también aterrice el equipo. Vemos la otra. Ahorita los de gerentes generales todavía no van a llegar ahí, ¿verdad? La aplicación general es que se aplica el bloqueo rotulado. Ya lo habíamos hablado, vemos la otra. Aquí en la foto vemos un interruptor. Vemos los dos botones de abrir y cerrar, pero el interruptor está abajo, está desconectado, está bloqueado y etiquetado. Dice, los bloqueos eléctricos estarán en las desconexiones de la fuente de energía que normalmente se encuentra en la sala eléctrica. Algunos le llaman sala de... Sí, la sala eléctrica o sala de control de motores o CCM, o en inglés Motor Control Center. También así le pueden llamar en algunos lugares. No es la sala de control, ni tampoco son las oficinas. Estos equipos están en una sala, que así le llaman, el CCM, Centro de Control de Motores. Las botoneras que la mayoría de paneles tienen, porque las botoneras es donde arranca o para el equipo. Los paneles de control, los disyuntores y los circuitos son apropiados pero es para bloquearlo, ¿no? Disyuntor es el mismo interruptor, ¿verdad? Disyuntor de circuitos. Así que seguimos. Ya vamos a terminar aquí.
Aquí, si ve la foto, hay un equipo donde están trabajando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí pueden haber mecánicos y pueden haber electricistas. Puede ser un equipo grande que está siendo intervenido por varias personas de diferentes grupos. ¿Verdad? Por ejemplo, uno le puede estar cambiando los valeros o los rodamientos, otro puede estarle probando el aislamiento si es un motor, otro puede estar revisando la bomba o limpiándola, etcétera. Pero cada trabajador ha puesto su candado y su viñeta. Seguimos. Aquí vemos otro que tiene varios viñetas y como insisto, pues, cada uno que va terminando retira su viñeta y su candado, ¿verdad? A retirarse. Si le toca irse, ya le toca salir de turno, ¿verdad? Asegúrese que el que viene pone su candado y también el que llega tiene que asegurarse de bloquearse, también de protegerse. Y eso el ingeniero tiene que estar pendiente de que eso suceda, que se cumplan las normas de seguridad. Seguimos. Eso no, ya dele otra. Esos son algunas, el capataz o el supervisor de operaciones dice instalará un bloqueo de la compañía y una tarjeta. Sí, eso es, bueno, el supervisor lo que va a hacer es darle las facilidades, pues, para que el tipo se proteja. Usted ve ahí que no había mencionado, pero tiene que usar, en el uniforme tiene que usar cintas reflectivas o chaleco de seguridad que tenga cintas reflectivas. Y todo es obligatorio. Casco, lentes, guantes, zapatos y un uniforme de tela que no sea incendiaria, porque si por un descuido una chispa le puede prender fuego la ropa. Entonces, si es de poliéster, el poliéster de por sí agarra fuego y lo termina de quemar a usted. Pero si es algodón, no. Vemos la otra. Bloqueo general, lo mismo. Estamos viendo démosle otro. Yo creo que ya es suficiente. Ya habíamos visto eso. La tarjeta puede ser, ya habíamos visto. Seguimos, yo creo que ahí terminamos. Yo creo que está claro y las preguntas las vemos después, ¿verdad? Pero es un procedimiento sencillo y muy seguro, ¿no? Pero no se puede llegar a trabajar a un equipo si no antes no ha aplicado ese procedimiento, el LOTO, Lockout, Tagout. Seguimos. O terminó ahí. Este es otro tipo de bloqueo. Dice, para el caso de los equipos móviles, podemos tener los siguientes casos. Equipos que cuentan con interruptor de aislamiento o equipos que solo con llave de contacto. Aquí lo mismo, ha puesto el dispositivo y ha puesto su viñeta. Estas son unas barras que están adentro son unas barras de cobre, ¿no? Y ahí están conectados varios cables. Es podríamos llamar barra alimentadora, ¿no? Ahí puede llegar a bloquear también, ¿no? O la separa y la bloquea para que no vaya a alimentar una cierta cantidad de equipos. Démosle para abajo. Eh, los equipos en movimiento
No, esto ya es para mecánicos. Démosle, esto al final es para los que le dan mantenimiento a los vehículos, a los tractores, etcétera. Yo creo que ahí termina. ¿Cuál otra vimos? ¿Cuál otra le mandé? Sí, este final es solo para equipos de... Vamos a ver. Comenta con qué documento seguimos, ingeniero. El cierre, el etiquetado es lo mismo. Lo vemos rapidito, lo va pasando usted y le voy a decir dónde pare. Bueno. El cierre etiquetado lo han traducido. Vaya, paremos ahí. Cuando a uno le agarra la corriente, como decimos aquí, ustedes saben de que la corriente o la intensidad de la corriente se mide en amperios. La frecuencia de la energía eléctrica con la que trabajamos en este país, o en toda América prácticamente, son 60 hercios. En Europa, muchos países son 50 hercios. Entonces, si nos dan toque, ¿verdad?, de menos de 1 miliamperio, o sea, una milésima de amperio, se percibe, pero es limitada, se percibe poco. De 6 a 8 miliamperios, imagínense qué chiquitillo se siente la molestia. De 8 a 25 miliamperios es un golpe, ¿verdad? Dan calambres y da una incomodidad fea. Si la corriente es de 25 a 50 miliamperios, todavía no hemos llegado a 1 amperio. Hay pérdida de control ya y hay asfixia. O sea, ya hay peligro de muerte. Y peor si tiene alguna enfermedad, pues va a ser el corazón. Ahí se queda, ¿no? Si el golpe es de 50 a 100 miliamperios, hay fibrilación ventricular. Acuérdese que el corazón, para poderlo en los hospitales, para ponerlo otra vez a trabajar, le ponen un golpe eléctrico que le llaman desfibrilador ventricular. ¿Por qué? Porque con el golpe eléctrico y hubo fibrilación, ¿verdad? O sea, paro cardíaco. Y si el golpe es de más de 100 miliamperios, es un shock y prácticamente un paro cardíaco. Entonces, por eso es el gran cuidado que hay que tener, que no le vaya. ¿Verdad? Cuando estaban ustedes chiquitos, algunos metían alfileres en las tomas de corriente. Ese golpe, la cantidad de miliamperios que pasaron por su cuerpo, depende de varios factores. Por ejemplo, los zapatos que andaban, porque la corriente siempre va a buscar un lugar para retornar, ¿verdad? Entonces, depende de los zapatos que andaba, si eran conductores o no. Por eso no le pasó nada, pero si el golpe es entre cable y cable, por ejemplo, un electricista, uno de los que usted va a tener trabajando, si el golpe es directo, sí puede matar a una persona, ¿verdad? Un golpe, una cosa que quiero aclarar es que la corriente mata y el voltaje quema. A usted lo puede golpear un voltaje de 200 voltios, 400 voltios, y lo que va a hacer es un arco eléctrico que lo quema. También la corriente va junto con el voltaje, pues es la energía.
Si el golpe de energía, la tensión o la diferencia de potencial es alto, lo que va a hacer es un arco que lo va a quemar. Y la corriente que va a pasar por su cuerpo lo va a matar, dependiendo de la cantidad. Imagine que es de 100 miliamperios para arriba, segura muerte, ¿verdad? Vemos la siguiente. Aquí es lo mismo, ¿verdad? Normativa nacional, dice para el knockout, tagout. Aquí estamos, vamos rapidito, vamos viendo lo que ya vimos, las viñetas, ¿verdad? Los candados, otros son ejemplos de viñetas para el knockout, tagout. Seguimos. Aquí están bloqueando una válvula, por ejemplo. Esta es una válvula. Pero, ¿cuáles son los sistemas que requieren bloquearse? Los generadores de vapor, o sea, calderas, manejadoras de aire, vehículos, los sistemas hidráulicos, sistemas eléctricos, la plomería o los sistemas de bombeo. Vamos a la siguiente. Algunos dispositivos los muestran ahí. Aquí se muestra, ahí por ejemplo están bloqueando una sierra en la parte izquierda y tiene unas pestañitas arriba que tiene dos hoyitos. Ahí se va a meter el candado para que nadie vaya a pues abrirlo, solo usted que tiene la llave de ese candado, ¿verdad? Ese botón rojo en la parte de abajo izquierda es un arrancador, o puede ser un arrancador o puede ser otro sistema, ¿no? También le está poniendo el candado en la parte de atrás del botón rojo, de manera que si usted lo presiona, él no hace contacto interno y no arranca el equipo, ¿verdad? Abajo a la derecha son unas cajas de herramientas donde usted anda los dispositivos para hacer bloqueo. Y luego los candados de diferentes tamaños. Y seguimos. Habla de los procedimientos que habíamos hablado, las etiquetas. Démosle más. Lo mismo, otros procedimientos. Ahí está otra vez la tijerita que les hablaba. Ese tiene 3 candados, ¿verdad? O sea, hay 3 personas trabajando en el equipo, ¿verdad? Que está bloqueando. Vamos, démosle. Démosle. Ahí está otra vez la caja de corte. Le llaman caja de corte, también bloqueada. Bueno, eso es. ¿Qué otro archivo? Es lo mismo, prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Aquí sí ya está otro, ya que sí comenzamos a hablar, como ya nos queda poco tiempo, de un transformador. Dejémoslo ahí, regresemos ahí. Este es un transformador donde vamos a ver un núcleo que es fabricado de láminas, que son láminas especiales, con un acero especial que permita que el flujo o el campo magnético circule en ese núcleo.
Un enrollado de cobre, que también el enrollado es un cobre aislado o barnizado. Depende del tamaño del transformador, así van a ser el calibre de las espiras. Es otra palabra que nos vamos a memorizar, ¿verdad? Las espiras. Y al lado derecho del núcleo está el enrollado o el embobinado secundario. Al embobinado primario le llamamos N1, al embobinado secundario le llamamos N2. Seguimos. Hay algunas teorías, por ejemplo, la fuerza magnetomotriz todavía no la han visto, por lo menos algunos que están a nivel de segundo año. Pero van a hablar de flujo magnético, reluctancia, que es una propiedad de los transformadores, y la fuerza magnetomotriz. No vamos a entrar en detalle todavía. Seguimos la otra página. Van a ver, o ya la vieron algunos, la ley de Faraday. La ley de inducción electromagnética de Faraday dice que el valor absoluto de la fuerza electromotriz inducida está determinada por la velocidad de la variación del flujo que la genera. Y todo el valor absoluto, o sea, el valor absoluto de la fuerza electromotriz se representa por una E minúscula entre dos rayitas, que quiere decir valor absoluto. Está determinada por la velocidad, la variación del flujo con respecto al tiempo, ¿verdad? El flujo magnético, ¿verdad? Y una ley parecida, la ley de Lenz, no se ve completa la página. La fuerza electromotriz inducida debe ser tal que tienda a establecer una corriente por el circuito magnético que se oponga a la variación del flujo que lo produce. O sea, la ley de Lenz pone un valor absoluto, pero al principio le pone una N negativa. Siempre la diferencial del flujo con respecto al tiempo. Y más adelante lo que les quería hablar, el ciclo de estéresis de un transformador. Va. Desde el punto cero que ustedes ven ahí, no sé si logran ver una línea apenitas, una línea anaranjada, ahí se ve una flechita arriba y se va desplazando en el eje X o en el eje H y llega hasta el pico de la curva. Cuando el transformador lo tiene en descanso y está desenergizado, y en el momento que lo energiza, se levanta un campo magnético, ¿verdad? Que llega hasta ese valor de HM y BM. Ahora, cuando lo desenergiza, ya no regresa por esa ruta que habíamos señalado, sino que regresa por la curva de arriba. Ahí está, ahí muestra la flechita y llega hasta valores negativos de BM, ¿verdad? Luego, cuando lo vuelve a energizar, ya no pasa por cero ese valor de H, sino que ya pasa por cierto valor en el eje X o en el eje H y vuelve otra vez a un valor de casi saturación del núcleo. Este ciclo de estéresis es propiedad del núcleo y depende del material con que fue fabricado el transformador, así va a ser el ciclo de histéresis.
Algunos ya lo han de a conocer, otros ya no es primera vez que oyen esta palabra, pero cuando oigan histéresis, no histérico, ¿eh? O histérica. Entonces, lo que está pasando, lo que sucede y es natural, es que entre mejor calidad es el acero con el que fue construido el núcleo del transformador, más cercano al valor cero será ese distanciamiento, digamos, entre las dos curvas verdes que se miran ahí. Entonces, entre más separadas están, hay más pérdidas, ¿verdad? Entonces, no necesariamente la energía que le entra a un transformador es la misma potencia que le sale, que tiene a la salida, ¿no? Porque hay pérdidas. Vamos a la otra hoja. Hay pérdidas internas en el transformador y las pérdidas internas pueden ser por histéresis, que es la inducción máxima BM. Cuanto mayor sea BM, será el ciclo de histéresis, ¿verdad? Así será. Las pérdidas por histéresis son proporcionales al volumen de material magnético y el área del ciclo de histéresis. O sea, esa área o la distancia entre las dos curvas verdes, entre más grandes es la distancia, más grande será. Y ahí está la formulita, ¿verdad? Que viene por watts por kilogramo. Pero está hablando, esto ya es cuando vean teoría del campo, que está más adelante todavía. Vamos a la otra. Hay otras corrientes que hay que considerar, que ahorita la vamos a dejar nada más con el nombre. Corrientes parásitas. Las corrientes parásitas son corrientes que circulan en el interior del material magnético como consecuencia del campo magnético. O sea, el hecho de que cuando usted pasa corriente en el primario, induce un campo magnético, ¿verdad? Y en ese campo magnético, en el núcleo, van a haber pérdidas. Van por corrientes parásitas. Abajo en lo celeste dice las pérdidas por corrientes parásitas. Ahí pone la fórmula también, que son pérdidas. Vamos a la otra. Las corrientes parásitas también dice, aquí lo que señalan son las chapas magnéticas apiladas. A mano izquierda, las rayitas amarillas son tratan de indicar que cada chapa o cada lámina del transformador tiene que ir aislada y perfectamente aislada, ¿verdad? Porque si se van juntas, entonces las corrientes parásitas son mayores si no está aislado. Entonces el transformador, el núcleo del transformador no es sólido, es laminado, ¿verdad? Y con materiales que los vamos a ver, les voy a pasar un video con qué materiales es que se fabrica ese núcleo. Entonces, los núcleos magnéticos de todas las máquinas, ya sean motores, generadoras o transformadores, se construyen con chapas aisladas y apiladas, o sea, bien compactadas, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de eso, hay corrientes parásitas. Vemos el otro. Son pérdidas. Las corrientes parásitas habla del mismo. A mano derecha han simulado como que sacan una chapa, ¿verdad? Y esa chapa está aislada o barnizada o pintada con una pintura especial. Depende el uso, pues si es un transformador chiquito, si es un transformador de esos grandotes. Si algunos de ustedes llegan a trabajar a una empresa eléctrica, ¿verdad? Van a tener transformadores de todos tamaños, ¿verdad? Desde 100 MVA hasta transformadorcitos electrónicos.
pero todos tienen el mismo principio, todos tienen las mismas pérdidas, ¿verdad? Pérdidas por histéresis, pérdidas por corrientes parásitas, ¿verdad? Por reluctancia. Vemos la otra. Vemos la otra lámina. Fundamentos de... Veamos esto un poquito. Esto, las máquinas eléctricas, las máquinas eléctricas pueden ser estáticas o pueden ser rotativas. Lo bonito de esto es conocer el transformador es una máquina. Lo que pasa es que es estática. Un profesor que yo tenía me decía, el transformador es la máquina más fiel que existe porque no tiene partes rotativas. Cuando hay fallas en transformadores, son fallas por descuidos, ¿verdad? Entonces, las rotativas sí, ¿verdad? Tienen fallas, pues los cojinetes, por ejemplo, de los motores o los generadores, o pueden haber cortocircuitos porque le pusimos mucha carga al motor o le pusimos mucha carga al generador. Ese es otro rollo que podemos ver en otra charla. Un sistema eléctrico tiene un medio de acoplamiento y llegamos a otro sistema eléctrico. Y esos acoplamientos puede ser un transformador, ¿verdad? Entonces, usted genera energía eléctrica y la cantidad, la potencia que genera con un generador la produce a cierta cantidad de voltaje, pero no lo puede transmitir a un lugar lejano porque tendría que poner cables tan gruesos como, qué sé yo, como unos, depende la cantidad de amperios que vaya a conducir por ese cable, ¿no? Hay tablas para calcular y depende del material, ¿verdad? Entonces, las líneas de 115.000 que usted ve de la CEL o de 230.000 voltios que se miran son cables ACSR, que quiere decir, son cables de acero con cables de aluminio con alma de acero. Entonces hay tablas más adelante, cuando ustedes lleven eso, van a enseñarles a calcular y diseñar las líneas de transmisión. Pero si se generó a 13.800 voltios, tiene que elevarlo en un transformador a 115.000 voltios, porque es más barato conducir la energía a ese nivel de voltaje. Porque si sube el voltaje, baja la corriente. Entre más baja la corriente, más delgado puede ser el cable, ¿no? De eso podemos platicarlo en las preguntas. Veamos la otra. Hay transformadores de potencia que pueden ser monofásicos o trifásicos. Hay transformadores de medida, que ese es otro rollo, ¿verdad? Y transformadores monofásicos o trifásicos especiales, ¿verdad? Con eso no nos vamos a meter mucho. Esos son ya en electrónica, algunos son para servicios médicos. Nosotros nos vamos, podemos ver los de potencia, de lo que estamos hablando, y los monofásicos los monofásicos o trifásicos de medida o de medición. Aquí le llaman también, en este país le llaman transformadores de instrumentos. Esos transformadores de instrumentos básicamente son dos: transformadores de potencial o ¿verdad? Que miden el voltaje, y transformadores de corriente. Hay una gran variedad de transformadores, ¿no? ¿Para qué ocupamos los de potencial? Por ejemplo, usted adentro en la sala de control
tiene un indicador digital o un indicador analógico que le indica qué voltaje está conduciendo la línea de 230.000 voltios. Pero usted al medidor no le va a meter los 230.000 voltios para poderlo leer o medir. Entonces le conecta un transformador de potencial que le reduzca el voltaje de 230.000 voltios a 5 voltios máximo, o a 120 voltios. Ya 120 sí le puede meter al aparato, ¿verdad? Que es lo que le mete a la plancha o a los equipos que tenemos en casa. Igual la corriente, pues si está conduciendo 2000 amperios, es imposible que usted le meta 2000 amperios a un medidor para que le diga que está midiendo 2000 amperios. Entonces va a reducir esa cantidad de amperios, lo va a reducir de 2000 a 5. La mayoría de transformadores de corriente que usamos en América reducen de 2000 de primario, digamos, a 5 amperios. El máximo que le puede meter al aparato son 5 amperios. Si está llevando 1000, pues le va a indicar en el medidor, si está conduciendo 1000 amperios, el transformador va a tener 2.5 amperios, pero el medidor le va a decir 1000 amperios, ¿verdad? Es equivalente. Vamos a la otra lámina. Aquí ya estamos. Los códigos de enfriamiento de los transformadores son códigos estándar que los regulan las normas internacionales. Por ejemplo, un transformador puede tener un enfriamiento natural, o sea, así nomás, por aire, o puede ser un enfriamiento forzado, y se abrevia F, o si es natural se abrevia N. Las normas califican los sistemas de refrigeración de los transformadores según el refrigerante primario en contacto con las partes activas. Por ejemplo, un transformador grande está inmerso o está sumergido en aceite, y es un aceite especial, ¿verdad? Afuera del transformador grande lo que tiene son unos radiadores. Esos radiadores pueden trabajar por la circulación natural de aire o puede trabajar con aire forzado cuando le pone ventiladores, ¿verdad? Algunos son enfriados le circulan aceite y hay intercambiadores de calor. Ya son sistemas más complicados. Y otros incluso los enfrían con agua. Vamos a la otra. Aquí están ejemplos. Por ejemplo, dice códigos para refrigeración o enfriamiento. El tipo de circulación del refrigerante secundario, NOF. Tipo de refrigerante secundario, aire o agua. A de air o la W de agua. Tipo de circulación de refrigerante, usted va a ver en el dato de placa del transformador que dice OFAF. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Es aceite forzado y aire forzado. O sea, circula aceite, ¿verdad? Y circula N, que es primario, y F, o F, N o F, pero es forzado. Y los refrigerantes primarios, que es aire o aceite mineral o aceite sintético. Bueno, aquí lo que ocupamos es aceite sintético. Es un aceite dieléctrico especial. Eso lo podemos ver en otra.
Vemos la otra. Yo creo que hasta ahí llega. Y vamos a ver un video. Dele. Dele otro poquito. No, esto mejor lo explica en el video. Lo quiero ver que si es este. No. Usted logra ver el video ahí. Ingeniero, comentarle que quizás por cuestiones de tiempo dejaremos la presentación hasta acá. Nosotros le compartiremos toda la información a nuestros asistentes, también los videos. Vaya, le hago llegar los videos entonces a usted y a usted se los reparte. Sí, solo daremos el cierre. Ok. Bueno, antes de toda la presentación que hemos tenido, no sé si hay alguna pregunta. Tenemos una pregunta, ingeniero, que dice, ingeniero, explíqueme cómo si en media tensión el voltaje aumenta, la corriente baja con respecto a la ley de Ohm, preguntan. Pues fíjense que no es exactamente la ley de Ohm, sino que es una fórmula que se lee. La potencia, se lo puede escribir en un papel y para que nunca se le olvide. La potencia es igual a la corriente por el voltaje. El símbolo de la corriente es una I y el símbolo de voltaje es una V. Entonces, en un transformador, la potencia que entra es igual a la potencia que sale en teoría. En teoría. ¿Verdad? Porque la potencia que sale le vamos a restar las pérdidas adentro en el núcleo del transformador. No son grandes potencias, pero sí son pérdidas, ¿verdad? La mayoría de veces para poder trabajar en la universidad, mucha gente las ignora, estas pérdidas, pero ya a la hora de diseñar sí hay que tomarlas en cuenta. Y las pérdidas se les saca un circuito equivalente para poderlas calcular. Y son medibles, ¿verdad? Se miden. Entonces, no es la ley de Ohm la que vamos a utilizar ahí, sino que es potencia igual a voltaje por corriente. Entonces, la potencia en kilowatt, perdón, en volamperios, voltamperios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos multiplicando voltaje por corriente. Entonces, la potencia de un transformador viene dada en kVA o VA o MVA. kVA, el kilo de 1000 o M de mega. Un transformador de 5 MVA son 5000 perdón, 5 millones de voltamperios. Entonces, aquí en esta foto, por ejemplo, la potencia que está entrando aquí en este primario, el enrollado de la es igual a la potencia de salida, en teoría. Si usted multiplica, si el voltaje que está entrando es de, vamos a poner un ejemplo, no sé si tienen ahí un papel para, si fuera de 1000 voltios y el transformador es de 10.000 volamperios o 10 kVA, entonces, ¿qué corriente le da cuando hace la operación? Potencia igual a voltaje por corriente. Entonces, despejando la corriente,
tenemos que es la potencia entre voltaje. Le dije la potencia es de 1000 volamperios, digamos que son. Voltamperios entre el voltaje, si son 1000 voltios, se va voltio con voltio, nos quedan amperios, ¿de acuerdo? Y se va 1000 con 1000, entonces estamos hablando de 1 amperio. En el primario. ¿De acuerdo? En el secundario vamos a tener los transformadores los podemos dividir en elevadores o reductores. Entonces, este transformador lo vamos a utilizar como un reductor. La potencia no cambia, son 1000 volamperios. Pero si el voltaje sí lo redujimos a de 1000 voltios, lo reducimos, lo vamos a reducir a 200 voltios. Entonces, ¿qué corriente nos va a quedar en el secundario? De nuevo, son los 1000 voltamperios entre 200 voltios. Entonces dividimos 1000 entre 200 y la corriente se nos va a subir. ¿Verdad? ¿Cuánto le da, niña? Espere, vamos a buscar aquí. Punto 5, ¿verdad? Amperios. Entonces el amperaje cambia, depende insisto, no es la ley de Ohm, es esa fórmula sencilla, porque la verdad es que la potencia es igual al voltaje por la corriente por el coseno del ángulo que desfasa la corriente y el voltaje, o sea, por el factor de potencia. Eso podemos hablar en otro tema, ¿qué es factor de potencia? ¿Verdad? Pero si asumimos que tenemos un factor de potencia igual a 1, entonces la potencia es igual a voltaje por corriente, memorizado para toda la vida. Bien. Otra pregunta que tenemos es ¿qué valor representa el factor K en transformadores? El factor K es, no sé dónde lo vio, pero el factor K es una constante, ¿verdad? Es una constante que ya viene por diseño. No sé si lo ha visto en un dato de placa o lo veo por aquí en una lámina, pero es una constante, no depende del tipo del transformador o del tamaño, así va a influir el factor K en el comportamiento del transformador. No tiene que ver con el enfriamiento ni con sus características internas ni con las pérdidas. De acuerdo. Y la última pregunta es, ¿cómo se reparte la potencia de un transformador en una red de distribución? En este país la red de distribución pueden ser de media tensión o alta tensión. Nosotros dividimos las tensiones o los voltajes en baja tensión. Estamos hablando de 110, 220 y 480 voltios. Arriba de eso ya le llamamos media tensión, que son lo que ocupan las distribuidoras. Algunas incluso ocupan 4000 voltios, 13200 voltios, 23000 voltios y
creo que 69.000 o 69 kV. Arriba ya son transmisión. La transmisión solamente está ocupando 2 niveles de voltaje ahorita. Pronto va a utilizar de 400 kV. Ahorita está en 115 kV y 230 kV. Ahora, en la parte de distribución, que es la pregunta, depende, el objetivo de una distribuidora es llevarle de energía a su casa. Entonces, la distribuidora coge o recoge la energía de la transmisora a un nivel más alto. Por ejemplo, lo puede agarrar a 46.000 voltios, que ya la transmisora, que es del Estado, no la reduce de 115 a 46.000 y se le entrega a la distribuidora. Para la distribuidora es más económica llevárselo a 46.000 a una subestación de ellos, de CAES o del sur, digamos, que son las dos distribuidoras. La distribuidora lo vuelve a reducir ahí con otro transformador de 46.000 voltios a 13.000 o a 23.000 y lo vuelve a repartir en líneas que ellos le llaman líneas primarias, son las ya van en postes, son las que van en la parte superior de los postes, y así la van reduciendo dependiendo de donde vayan entregando energía. Entonces, hasta que llegan a un transformador que está en un poste frente a su casa, que son transformadores monofásicos, o pueden ser un banco de transformadores un banco de 3 transformadores monofásicos. Entonces, de ahí agarran los 220 voltios para entrar a su casa o 480 voltios para entrar a una fábrica, que son los valores de voltaje con los que trabaja, digamos, algunos motores, porque es más barato. Como le digo, entre más alto el voltaje, es más barato porque se ahorra en el calibre del cobre. Entre más alto el amperaje, el calibre tiene que ser más grueso, ¿verdad? El cobre es más caro. Entonces, así va repartiendo los voltajes dependiendo de las distancias y dependiendo a quién le va a entregar esa energía. Bien. Tenemos también, bueno, nos surgió otra pregunta que dice, si tengo un aparato electrodoméstico de 50 Hz y lo conecto a una frecuencia de 60, ¿qué ocurre que no funciona? Mire, las causas, el aparato puede funcionar, pero está funcionando mal. Entonces, una de las causas, una situación que le puede pasar es que el aparato calienta y el calor lo va a quemar. ¿Verdad? Eso es algo. La mayoría ahora, los aparatos modernos, traen en la plaquita para su uso con 50, 60 Hz, indiferente. ¿Verdad? Antes sí, antes venía, si era para 50 y le metías 60 Hz, esa oscilación, porque la frecuencia es el cambio, ¿verdad? En la onda senoidal. Es una oscilación que oscila 60 ciclos por segundo. En un segundo osciló 60 veces. Y en Europa es 50 ciclos por segundo. Cuando le meten más ciclos por segundo, lo que va a hacer es recalentar. El aparato va a trabajar, pero se le va a quemar. Pero ahora ya no. Ahora pueden comprar y ahí dice 50, 60 Hz. Tranquilo. Bien. Bueno, ingeniero, damos por finalizado el webinar Principios básicos de transformadores y seguridad industrial.
El capítulo estudiantil Power and Energy Society y la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Don Bosco agradecen la destacada participación del ingeniero Daniel Cepeda y a cada uno de los asistentes por su tiempo, deseándoles éxito en sus actividades futuras. Buenas tardes. Recordándoles también que les enviaremos todo el material y los enlaces con los videos que nos va a proporcionar el ingeniero. Muy bien, muchas gracias. Y vamos a programar la siguiente. Nos ponemos de acuerdo. A la orden, Jonathan. Julio. Gracias, Alejandro. Roberto. Abandono la reunión. Bueno, muy bien. Hola, hola. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, a la orden, a la orden. ¿Qué tal, Doris? Bien, si gusta. No nos funcionó ¿cómo se llama? La vez pasada sí funcionó las diapositivas. Creo que el siguiente tema habíamos hablado de la coordinación y vamos a pasar a otros videos también. A ver. Hola, hola. Hola. Hola, todavía. Solo Sí. de Doris, me parece. Si gusta, terminamos la reunión y podemos probar después hacer otro video con las presentaciones. Vaya, está bien. Ok, yo voy a salir de la llamada y ya puede desconectarse también. Ok, de acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, a la orden, a la orden. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Bueno.